Romanos capítulo 8, versículo 12. Vamos a seguir dándole curso a la palabra que empezamos el otro día, o más desarrollo para que profundicemos y cojamos conciencia en esto. Romanos 8:12 dice la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Grábate eso. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios mío, por tu infinito amor y tu misericordia. Y te rogamos, Señor, que tú ministres tu palabra a nuestros corazones. Danos entendimiento, Señor, en esta hora, para poder discernir tu voluntad. Y que sea la doctrina, Dios mío, sea tu enseñanza sana y pura, para que guarde, Dios mío, nuestras almas de una forma completa, Dios mío, delante de tu presencia, y podamos en esta hora, Señor, poder caminar, Dios mío, en la sustancia de tu Espíritu, Padre. Te damos gracias y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estuvimos compartiendo el otro día, esa expresión que hace Pablo en el libro de Romanos, yo la comparé con la expresión que se hace en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando Dios le dice a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Esa expresión que Dios hace es la misma que hace el apóstol Pablo aquí. Deudores somos, dice, pero no la carne. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a la carne, que dice Pablo, moriremos. Viene la serpiente, eso es Génesis 2, 16, 17. En Génesis 3, 4 viene la serpiente y le dice, no moriréis. Sino que Dios sabe, y ahora se echa un argumento, sino que Dios sabe que el día que ustedes comáis de este árbol, seréis como dioses. La mujer se lo cree, Adán se lo cree, y al final todos pecan engañados. Cuando viene Dios pidiendo cuenta, pues así es el hombre, ¿no? En vez de decir, perdóname, me he equivocado, tú tenías la razón, esto era así. No, Adán dice, no, es que la mujer que me diste. La mujer dice, no, la serpiente. Entonces el hombre encima de que se equivoca, después le falta la honestidad para reconocer su error. Y se le mete ese espíritu de excusa. Pues en los días de hoy yo os he explicado varias veces que hay ministros del evangelio que ministran que para ser santo pues hay que ser legalistas, ¿vale? Esos son los que están en un extremo de la balanza. Pero estamos hablando hoy de los que están en el otro extremo de la balanza, perdón. ¿Quién son? Son los que dicen, no, pero tú por pecar tú no pierdes la salvación. Bueno, hay parte de verdad en eso, claro que no la pierdes. Por pecar no pierdes la salvación. Pero si tú vives en una vida de pecado, tú sí puedes llegar a perder la salvación. ¿Y cuál es el problema? Que no se debe de expresar así, hay que hablar la verdad completa. Pablo dice, si tú, teniendo el Espíritu, vives conforme a la carne, Él te lo certifica, no te dice, bueno, mira, a ver o no, te dice, moriréis. Ahora, hace un inciso, ahora, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, dice, entonces viviréis. No está hablando de legalismo, de andar las ordenanzas de Moisés, de tener que estar practicando ritología o ordenanzas que te llevan a hacer obras. No. Eso es tocante al legalismo. No, eso no. Te está hablando a la obediencia al Espíritu. ¿Qué sucede? Si la obra de Cristo es perfecta, que lo es, porque la obra de Cristo es perfecta, si la obra de Cristo es perfecta, a mí me exime, a mí me exonera de toda condena de mi alma. Yo no tengo que pagar por la condena de mis pecados porque Cristo la ha pagado. La obra de Cristo es perfecta. Pero esa obra está ligada, esa obra no se puede separar de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo. Y si la obra del Espíritu Santo es perfecta así, entonces el Espíritu Santo empieza a manifestar su obra en mi vida. ¿Cómo empieza a manifestarla? Haciendo morir las obras de la carne. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Y entonces vienen los ministros
del libertinaje, vienen los ministros de lo que son los liberales y dice, no, tú puedes vivir en pecado que tú no lo pierdes porque el salvo siempre es salvo. Ve, ya empiezan a usar coletillas y terminologías que tienen que ver con doctrinas o teologías establecidas como la que estableció Calvino, y eso es lo que se le empieza a meter en el espíritu a los hermanos, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay gente que vive abiertamente en pecado diciendo que como los salvos siempre es salvo, la salvación no la va a perder. Eso, ahí corremos un riesgo terrible, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos nosotros vamos nosotros a ver por la palabra que cuando Santiago, por ejemplo, dice que la fe sin obra está muerta, pues evidentemente está hablando de que la fe se manifiesta por las obras. Por una de las obras por las que se manifiesta la fe es la obra del Espíritu Santo que hace morir las obras de la carne en nosotros. Ahí donde hemos empezado y hemos arrancado, el apóstol Pablo dice, si vivís conforme a la carne, o sea, conforme al designio de ella, al gusto de ella, si vivís conforme a la carne, él lo dice, moriréis. Satanás vino y rebatió aquella dictamen de Dios en el Génesis. Hoy, ¿quién viene? O viene Satanás disfrazado de ángel de luz, viene disfrazado de pastor, de ministro, de maestro, de lo que tú quieras, y te dice, no, no morirás, el salvo siempre es salvo. Otra cosa es que en el tribunal de Cristo, o otra cosa es que no, la obra de Cristo está acabada, tú has sido eximido de toda condenación de tus pecados y te centra la obra de Cristo, sí, pero ¿y la del Espíritu Santo? Sí, yo he recibido nueva naturaleza, porque es algo que va junto, va unido. Yo en el mismo momento que soy redimido de mi naturaleza caída, en el mismo momento soy bendecido con una naturaleza nueva superior. La naturaleza del Espíritu Santo en mí es una naturaleza superior a la de Adán. Porque yo ya dejo de ser hijo de Adán para convertirme en hijo del postrer Adán. O como la analogía de Romanos 7 lo dice, que ahí en vez de hablarlo de hijos de Adán o hijos de Dios, habla de el esposo con la esposa, yo dejo de ser esposa de Adán para convertirme en iglesia esposa de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que analizar por versículos bíblicos, dándole consistencia a nuestro conocimiento y conciencia, ¿vale? Conciencia de que si bien yo no soy impecable, Dios a mí me ha regalado una vida de victoria para vivir yo en un nivel superior donde el pecado no se enseñorea de mí. Porque si el pecado se enseñorea de mí, entonces mi vida no es una vida de victoria y yo estoy viviendo conforme a la obra de la carne. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Ahí habla de la nueva creación. Que los ministros o las personas que empiezan a hablar de que la salvación no se pierde, cosas así, no te suelen hablar de la nueva creación mucho. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. No abra mucho el micro que se mete ruido. Vale, perdón. Segunda de Corintios 5:17. Mira lo que dice allí. Voy a leer desde el 16. Para que entendamos una cosa. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo está dando a entender a los corintios, aparte de que estamos en un formato donde todo ha sido hecho nuevo, es una obra que va a reemplazar lo que estaba ya antes, porque ha habido un daño por el pecado y hay que remover todo eso para que vuelva a resurgir el proyecto que Dios tenía con el ser humano desde el principio. Cuando ya Cristo resucita entre los muertos, Él nos otorga a nosotros una nueva naturaleza. La Biblia lo llama
la naturaleza divina, que nosotros la recibimos porque en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, y entonces Él nos sella con su Espíritu. Al recibir ese sello del Espíritu, ¿vale? No como un sello, sino como una nueva creación, un espíritu nuevo, porque el espíritu viejo es echado fuera, o sea, es circuncidado, esa es la verdadera circuncisión. No es la que se hace físicamente en la carne, sino es la del espíritu. El único que puede circuncidar nuestro espíritu es Cristo. Y cuando venimos a la cruz, se produce un milagro. Esa naturaleza caída sale de nosotros. Dice, no, hermano, todavía estamos en la concupiscencia de esa carne, pero el cuerpo pecaminoso carnal es circuncidado. Si no, en Colosenses lo vamos a ver. ¿Y qué hace Dios? Nos mete el espíritu de su Hijo. Nos mete el espíritu de Cristo, que dice la Biblia, por el cual clamamos Abba Padre. Ese espíritu nuevo, ahí dice que es una nueva criatura. Esa nueva criatura que nos injertan a nosotros dentro, esa nueva criatura, esa tiene un prospecto, vamos a llamarlo así, donde lo vamos a desarrollar, pero dentro de esas cualidades o condiciones que tiene esa nueva criatura, una de ellas es que esa criatura no peca. No puede ser. Esa criatura no peca. Ha sido diseñada en Cristo. Ha sido homologada por la industria celestial. Ha sido diseñada para obedecer siempre. Esa no peca. No peca porque tiene la simiente del Dios vivo. Y ha estado en Cristo peleando toda tentación y ha vencido todas. Esa nueva creación no peca. Pero, perdón, ahí en el versículo 16 dice el apóstol, de modo que ya, porque está hablando de una nueva condición a la que nosotros hemos entrado, los corintios y nosotros, dice, de modo que ya a nadie, cuando dice a nadie es a nadie, conocemos conforme a la carne. Ya no tenemos comunión ni conocimiento, ni ya no tenemos identificación con nadie conforme a la carne. Y mira lo que te dice. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? ¿Qué se está refiriendo? ¿A los judíos que andaron con él conforme a la carne? ¿Se está refiriendo a los apóstoles que le conocieron como judío? O como el hijo de María, el hijo de José, por las obras que hizo, el que anduvo por la tierra de Palestina. ¿A qué se está refiriendo? Si a Cristo lo conocimos conforme a la carne, dice, ya no lo conocemos así. Se está refiriendo a que Cristo tomó la semejanza del primer Adán, de Adán. Cristo tomó la semejanza de Adán para que el Padre pusiera en él todo el pecado de la humanidad en él. Y esa persona fue a la cruz a morir para que la naturaleza de Adán muriese también en la cruz. Por lo tanto, no podemos identificarnos con Cristo en la carne. No podemos identificarnos con un Jesús, con el Mesías de Israel que está practicando la observancia de la ley, la Torá, el Shabbat, la circuncisión. Nada de eso. Eso es legalismo, ¿vale? Pero tampoco podemos identificarnos con él conforme al deseo que la carne tiene de pecar, porque ese primer esposo nuestro, que es Adán, tenía una ley, que es la ley del marido. Si él era nuestro marido, tenía una ley. Eso lo dice Romanos 7. ¿Qué ley tenía él? Tenía la ley del pecado y de la muerte. Para yo liberarme de ese esposo, tiene que haber muerte, dice el apóstol Pablo, porque si en vida de la ley del marido me uno a otro marido o a otro hombre, estoy en adulterio, tiene que morir el marido. ¿Qué marido es el que murió? Es Cristo conforme a la carne. Cristo hecho primer Adán. El verbo se hizo primer Adán. Se hizo alma viviente. Yo no tengo nada que ver con esa persona, no lo conozco. Hay quien dice, no hermano, que el apóstol Pablo dice en Romanos 7, que el pecado que mora en mí, que la ley que está en mis miembros, que esto es la naturaleza que tenemos, que no, que Romanos 7 del versículo 1 al versículo 25 está hablando de Adán.
Y nosotros hemos muerto a ese hombre, no hemos muerto a Adán porque ha habido muerte de por medio. Ya él no es nuestro esposo, no se puede enseñorear de nosotros su ley. La ley del marido, en este caso de Adán, es la ley del pecado de la muerte. Ya no se enseñorea más de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos del otro, dice, del que resucitó de entre los muertos, del que ha sido hecho espíritu vivificante. Ahora tengo el espíritu de mi nuevo esposo. Y ese sí que tiene un poder impresionante. ¿Por qué? Porque ese sí que me puede llevar a mí a hacer morir las obras de la carne. Cuando yo ando en el espíritu, porque estoy bajo la gracia, yo no tengo que andar peleando con el pecado. El pecado se va deshaciendo en mí. Si el pecado está aquí. Y cuando sale de aquí, pierde fuerza en los miembros. Y cuando está aquí, y yo tengo como Cristo como mi mente, porque tengo la mente de Cristo, Él empieza a hacer que la tentación pierda su fuerza en mí. ¿Por qué? Porque estoy andando en el régimen nuevo. Porque si el esposo antiguo tenía su ley, que es la ley del pecado y de la muerte de mi primer marido, ahora tengo un segundo marido, que es el postrer Adán. ¿Y cuál es la ley de mi marido? Es la ley del espíritu de vida en Cristo. Si lo que funciona en mi mente es la ley del espíritu de vida en Cristo, mi mente no se puede concentrar en el pecado. Y si tu mente o la mía está concentrada en el pecado, es que estamos andando en la carne. No podemos andar en la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice el apóstol? Moriréis. Claro, hermano, pues yo he pecado. Pues abogado tiene para con el Padre, Jesucristo es justo. Hermano, pues yo he hecho lo malo. Hermano, arrepiéntete. Es arrepentimiento, confesión. Vienes a los pies de Cristo y sigues caminando. Ahora, si yo te digo, no, tú por pecar no pasa nada, tenemos licencia para pecar, llega un momento que eso te metas a ti en el espíritu y tú pecas y yo también y ya no te arrepientes. Y el espíritu se entristece en ti y tú no lo sientes. Y el espíritu se pone triste, te estás alejando de él, incluso lo estás enfrentando y tú ni siquiera te das cuenta porque estás agarrado a otra ley. ¿Qué ley? La del salvo siempre salvo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque esas cosas van a condenar a muchos. Primeramente empezando por los maestros y acabando por los que le creen a ellos. Vamos a ver por la palabra. Vamos a ver por la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4. Tenemos que andar en la nueva creación. Dios nos ha dado una nueva creación, capacitada y dotada. Tiene unos dotes y una capacidad para estar por encima del pecado. Y todo lo que ha venido a Jesucristo y ha venido a la cruz y ha tenido un nuevo nacimiento, todo el mundo ha experimentado eso. Aunque no tuviera conocimiento, todo el mundo ha entrado en esa nube. Todos han entrado en esa nube. Una nube donde el pecado desapareció de tu vida por días, por meses. Y tú decías, ¿esto qué es lo que es? Esa es la nueva naturaleza. Es más, impulsado por el amor de Dios, amando a las personas sin jugarlo, sin conocer si saber si son buenos o malos, si son así, asados. Es el espíritu, el impulso del espíritu. Primera de Pedro capítulo 4. Dice la palabra en el versículo 1. Primera de Pedro 4.1 dice, puesto que Cristo, oye esto, ha padecido por nosotros en la carne, mira lo que Cristo ha hecho. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armaos vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué pasa? Terminó con el pecado. Jesucristo no vino para darse gusto en la carne, para vivir en las pasiones de la carne, en los deseos de la carne. No. Vino a padecer en la carne y lo hizo por nosotros. Y ahí te dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, mira lo que dice, vosotros también, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué dice? Armaos de este pensamiento. O sea, yo tengo que armarme como el que coge un arma, pero ese arma es un pensamiento. ¿Cuál? Dice, yo voy también a ¿qué? A padecer en la carne. ¿Por qué? Porque cuando yo a mi carne no la dejo hacer lo que le da la gana, ¿qué dice ahí? He terminado con el pecado. Ahora, si yo no
yo no pongo freno. Si yo me conformo a los deseos de la carne, entonces estoy hablando de otra cosa. Pero si yo no me conformo a los deseos de la carne y ahora tengo autoridad porque la ley que tiene mi nuevo esposo, que es el postrer Adán, es la ley del espíritu de vida, por lo tanto no se puede enseñorear de mí, empiezo a experimentar esa capacidad superior y sobrenatural que tengo yo por el pecado o hacia el pecado. El pecado es algo que atrae y seduce. Si yo ando en el espíritu, Jesucristo y su proyecto y su trato conmigo me tiene que atraer y seducir más porque es un trato más profundo. El de la carne es más superficial, el del espíritu es más interno, por lo tanto es más profundo, más real, más auténtico. Y cuando dice la Biblia que donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia de Dios. O sea, está por encima Dios siempre. Siempre el trato con nosotros va a estar por encima de la atracción del pecado. Para llevarnos a una vida de victoria. Porque entonces, ya te digo, y dice en el versículo 2, el que ha aparecido en la carne, versículo 1 dice, terminó con el pecado. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, si Cristo ha padecido en la carne, yo me tengo que meter eso en la cabeza, que yo voy a padecer también en la carne. ¿Para qué dice? Para que el tiempo que me resta, ¿qué tiempo que me resta a mí? A mí me resta un tiempo en esta tierra, así dice, para no vivirlo en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo ahora cojo este versículo y otros más y le digo a los señores liberales del último tiempo, les digo, ¿y qué hacemos con eso? Arrancamos la página. Dice en el versículo 3, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, en concupiscencia y en embriagueces y en orgía, en disipación y en abominables idolatrías. Basta ya. ¿Y cómo te va a decir el apóstol Pedro basta ya? Porque hay una forma de parar eso. Es la vida en el espíritu. La vida en el espíritu me da a mí una capacidad sobrenatural para frenar todo eso. Ahora, si yo cojo el camino y me trago la mentira de que el salvo siempre es salvo, que Cristo me ha redimido de toda condenación, y digo incluso que tengo licencia para pecar, pues tú figúrate tú si yo me trago eso. Que todo esto, que es la dirección del espíritu, la tengo en poco. Mira, nadie puede tener en poco la obra de Cristo. Porque el que tiene en poco la obra de Cristo afrenta a Dios. Y hay muchos que la tienen en poco queriendo buscar una justicia conforme a la carne. Porque quieren ser santos en la carne. Y están teniendo un poco el sacrificio de Cristo. Esto para los legalistas. Pero ¿y la obra del Espíritu? ¿Y la obediencia al Espíritu? ¿No purifica tu alma cuando tú obedeces al Espíritu? Claro que sí. Ahí mismo donde estamos, en el capítulo 2, mira lo que dice el versículo 22. En el capítulo 1, perdón. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando yo he purificado mi alma, ¿cómo dice que lo he hecho? Dice, obedeciendo a la verdad mediante el Espíritu. Yo no puedo obedecer a la verdad. Pero cuando tengo el Espíritu, claro que lo puedo hacer. Y cuando obedezco a la verdad por el Espíritu, ¿qué es lo que sucede? Se purifica mi alma. Se purifica mi barro. Se purifica esta naturaleza caída. Se purifica, se queda neutra. No le atrae el pecado porque es purificada porque obedezco a la verdad. Y tú dirás, ¿eso cómo es, hermano? Vive una vida de intimidad con Dios y oye su palabra y métete por ahí en el impulso del Espíritu, verás cómo la puedes cumplir y la puedes obedecer. No te estoy diciendo que tienes que estar cumpliendo con las obras de la ley para vivir, no. Te estoy diciendo que tienes que estar cumpliendo con la obra de la ley de la fe, la obra del Espíritu. Y esa ley es la ley de vida en Cristo. El Espíritu de Dios no te puede llevar a la muerte. El Espíritu de Dios no te puede llevar a una vida de muerte. El Espíritu de Dios a lo que te lleva es a no conformarte a la carne para tener vida en el Espíritu. Mira lo que dice ahí mismo. Pero en el versículo 14, estamos en el 22, sube un poquito más arriba. Dice,
como hijos obedientes, dice primera de Pedro 1:14, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿A qué se está refiriendo? A los deseos de la carne. Como hijos obedientes. Ahora, si vamos a estar en desobediencia, pues, como nos han dicho que la desobediencia es legal, no, la desobediencia no es legal. Y la desobediencia entristece a Dios. Y ahora tenemos entonces que tratar con el espíritu. Porque el espíritu se contrista, el espíritu se afrenta, el espíritu se apaga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo soy un hijo obediente, o tengo que andar en obediencia, o tengo que procurar la obediencia, Dios mío, no puedo. Sí. ¿Por cómo voy a poder? Por el espíritu. Entonces dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tengo conocimiento, me está diciendo. Cuando eras un ignorante se te llevaba, como dice la Biblia, como a los gentiles, pues ahí dice, pero ahora no. Ahora no eres un ignorante. Entonces, ¿qué pasa? Ahora soy un conocedor. Tengo el espíritu, sí, por lo tanto ahora me puedo dar la tarea de ¿qué? De obedecer. Porque puedo obedecer. Es que he fallado. Ha fallado, sí. Dice la Biblia que si alguno falla o alguno peca, abogado tiene para con el Padre. A Jesucristo el justo. Pero cuando fallo, yo siento que he fallado. Yo me arrepiento. Eso de que el arrepentimiento es la capacidad, la incapacidad para no pecar. No. Arrepentimiento tiene que ver con dolor y duelo. Dolor y duelo. Y mi mente se cambia a la verdad de Dios. He pecado y he entristecido a Dios. Porque Él me ha dado su espíritu. ¿Qué hago yo? Reinicio otra vez todo el proceso. Lo reinicio para que siga el espíritu de Dios haciendo la obra en mí. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. ¿Cuál es la confirmación de que tengo el espíritu? Que estoy viviendo en victoria. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo voy a repetir. Que muchos dicen, bueno, yo lo que el espíritu me diga, pero si es que esta palabra es la palabra del espíritu. Esta palabra es la palabra del espíritu. Esta palabra no es de Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu de Dios nos está hablando a nosotros ahora mismo. Y te está diciendo, no satisfaga los deseos de la carne. ¿Y cómo Dios me va a ordenar a mí una cosa que yo no puedo hacer? Imposible. Sí la puedo hacer, porque si no, no me puede una orden. No me puede un mandamiento. ¿Te viene el deseo de la carne? Sí, no lo satisfaga. ¿No puedo? Sí puede. Búscame en oración. Pídemelo. Y te lo voy a demostrar que puede. Pero no en la carne. Vas a vencer en el espíritu. ¿Y cómo se vence en el espíritu? Empieza Dios a restar la tentación en tu mente. Y la resta más. Y la resta más hasta que llega un momento que tú no tienes pelea. No peleas, no tienes pelea ninguna. ¿Por qué? Porque te tengo concentrado en mí. Si ya va a llegar un momento donde el pecado te va a llamar y tú, como estás considerado muerto al pecado, tú no oyes su voz. Los muertos no oyen la voz. Los muertos están muertos. Pues entonces te llama el pecado y tú no lo oyes. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida de victoria. Estás andando en... ahí lo dice. ¿Cuál es el deseo de la carne? Te lo dice el versículo 17. El deseo de la carne es contra el espíritu. Cada vez que tú te dejas llevar por el deseo de la carne, estás afrentando a Dios. ¿Por qué? Porque te constituyen enemigo de Dios. Es contra el espíritu. Y si te metes en Romanos 8 te lo dice claro. Los designios de la carne son contra los del espíritu y no agradan a Dios y tampoco pueden. Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Esa es la herencia que hemos recibido de Adán. ¿Cómo es posible que haya gente que en Romanos 7 diga que la ley que está en mis miembros... Ah, pero tú quieres estar todavía casado con Adán, con la ley de ese marido, con esa ley que te dice que vas a estar pecando hasta que te muera, como me dijo el otro día uno. Yo no recibo eso, porque yo me divorcié de Adán. La analogía que dice Romanos 7 es real. Yo me divorcié de Adán. ¿Por qué? Porque me he casado con otro. Ya soy libre de la ley de Adán. Yo no tengo que estar bajo la ley del pecado y de la muerte.
Porque si no voy a estar todo el tiempo miserable de mí. Y el pecado que mora en mí. Y que no puedo. Y que quiero y no puedo. Y hago lo que no quiero. Y por eso. Y hay gente que están metidos ahí. Y están justificando su pecado. Y han sacado incluso indulgencias de Romanos 7. Y hay un montón de hermanos que dicen, no, es que Romanos 7, hermanos, dice que es imposible. Es que dice que dice en 1 de Pedro 3:21 que el bautismo que corresponde ahora a esto no quita las inmundicias de la ley. Mira, de la carne, perdón. Mira, Dios no nos ha quitado las inmundicias de la carne. Oye esto lo que te voy a decir ahora. Dios no nos ha quitado las inmundicias de la carne y te las ha dejado, ¿sabes para qué? Para que se manifieste su gloria en ti por el Espíritu y veas con tus propios ojos que la obra del Espíritu en ti ahoga, mata, hace morir las obras de la carne. Por eso dice el apóstol, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Para mí que no me vengan con milonga o con cuentos los hermanos que están viviendo en la carne y que no, si tú estás viviendo en la carne, tú estás en derrota, ni sientes el gozo, la paz. Ahí lo dice, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, no. Porque si tú andas en ese estilo de vida, en ese nivel de fe y en ese nivel de victoria, no hay ley. No hay ley que te pare, ni Moisés, ni la ley del pecado y de la muerte, ni la ley de Adán. Dice, no hay ley. Porque estás en una ley, estás en una dimensión superior, que es la que Cristo ganó para nosotros. La iglesia es un organismo que vive por encima, superior, está gobernando, está reinando, está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y por qué hay tanto hermano en derrota? Por falta de comunión con el Espíritu Santo. Mira lo que dice en el versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. El Espíritu te va a guiar de manera de que tú vas a tener una vida de deleite, de gozo, de paz. Vendrán problemas y luchas, claro que vienen. Pero estamos hablando del pecado, de la manifestación de las obras de la carne. Mira lo que dice, versículo 19. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía. Y mira lo que dice. Y cosas semejantes a estas, o sea, como diciendo, la lista es interminable, pero mira lo que te dice. Y oye esto, porque muchos no quieren recibir esto. Esto no es mío, ¿eh? Esto no es mío. Esto es la palabra de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si yo ando practicando eso y no siento arrepentimiento, yo me he alejado del Espíritu, porque hay gente que cae en esto. Esporádicamente o se enredan y se embarran, pero el Espíritu no los deja y los tiene ahí entristecidos, los tiene ahí agobiados, y de alguna forma eso es lo que los lleva a salir. Salen de eso, porque el Espíritu hace su obra. El Espíritu te saca de la obra de la carne, te hace sentir incómodo. Ahora, si yo tengo aquí en mi mente puesto, no, yo soy la esposa de Adán, y esta es la ley de mi marido, que yo tengo que estar pecando todos los días hasta que me muera y no puedo pelear contra esto, pues hubieron en el primer siglo unos señores que se llamaban los gnósticos, que ellos mezclaban un poco lo que es la filosofía y el misticismo con lo que es la cristiandad. Y ellos decían que todo lo malo está en la carne. El espíritu es puro, pero todo lo malo está en la carne. Entonces no vayas a pelear contra ella. Déjala que fluya y no pelees contra ella, porque no hay pecado, sino que la carne no la va a convertir nadie, ¿vale? Y todo lo pureza está en el espíritu. Entonces el apóstol Juan, que se cree que la carta que él escribe, la primera epístola de Juan, es contra los gnósticos, dice, no, eso de que no tenemos pecado, nada. Tenemos pecado. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Ahora, si tú dices que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Claro que tenemos pecado, claro. Porque erramos, porque no somos impecables, pero tenemos victoria sobre las obras de la carne. Y tú lo tienes que experimentar en tu vida, y yo en la mía. Y tú tienes que pasarte semanas y meses embriagado en lo del Espíritu. Porque de la misma forma que el pecado seduce y atrae, de la misma forma el Espíritu de Dios te seduce y te atrae hacia su proyecto, hacia su llamado, hacia su propósito, hacia su herencia. Y todo eso es un mover que te tiene continuamente ahí. Y tú, cuando tú estás concentrado en eso, estás concentrado en algo que es superior al pecado. Por muy atractivo que sea el pecado, más atractiva es la gloria de Dios. Y eso es lo que le está faltando a la iglesia.
Y muchos en este último tiempo se han dejado de llevar porque le han dicho maestros que se han aparecido por todos lados, porque ahora con internet se cumple lo que el apóstol dijo, que en el último tiempo se amontonarían maestros que predicarían esta palabra conforme a su pasión y su concupiscencia, porque han apartado el oído de la verdad y lo han vuelto a las fábulas. Y hay mucha fábula por ahí. Y a una fábula uno no le puede creerle, uno tiene que creerle a la verdad. Pero claro, la verdad es la doctrina sana. Y claro, muchos tienen ya comezón de oír y ya no soportan esto. Ya no soportan. Hay gente que se ha hecho vivir en pecado y con el Señor. Pero vive en pecado y no pasa nada. No, sí pasa. Pasa que no oye la voz del Espíritu. Pasa que se ha entristecido el Espíritu. Pasa que has apagado o hemos apagado el Espíritu, o pasa que has afrentado el Espíritu. Sí pasa. Y ahora tiene que haber una obra de regeneración y de restauración para esa relación. Y muchos al no oír la voz del Espíritu, porque el que te da testimonio de que tú eres hijo de Dios no puede ser pastor o el predicador por internet o el hermano tal. No, tiene que ser el Espíritu. Y hay gente que como no oye la voz del Espíritu se meten a escuchar al predicador y al otro y ya se consuelan a sí mismos. Eso es como el que va a misa y le da la hostia, bien da, y solo se cree que está todo listo. Pero no, no es así. Nosotros nos creamos una religión a nuestra manera. ¿Y el Espíritu? ¿Y la obra del Espíritu? ¿Dónde están tu vida y la mía? Esta palabra la tengo que hablar así, hermano, porque esto es una realidad. La regeneración en teología es la nueva creación trabajando en nosotros. Y la nueva creación es una criatura nueva que viene del mismo cielo y ha sido homologada y fabricada para no pecar. Vamos un momentito a Primera de Juan. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Perdón. El mismo que le escribe a los gnósticos y le dice, no podéis decir que no tenemos pecado porque tenemos pecado. Eso de que no tenéis que pelear contra la carne porque la carne es que... No, él le dice en el capítulo 2, no, sí hay pecado. Y si decimos que no, estamos siendo de mentirosos. Bueno, pues el mismo mira lo que dice aquí, en el capítulo 3. Versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿No peca? No peca. Entonces, ¿qué quedamos? Porque está hablando de la naturaleza nueva. Está hablando del espíritu. Cuando tú permaneces en el espíritu, por eso es que han criticado tanto a Casero de Reina, que dijo en Romanos capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo. Y él añadió y dijo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Claro, ahí no hay condenación. Condenación moral, estoy liberado porque no me llega nada. ¿Cómo va a ser? Porque estoy andando en el espíritu. Dice, todo aquel que permanece en el versículo 6, no peca. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Oye eso. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Pero ¿cómo va a ser si yo soy hijo de Dios? Sí, pues si eres hijo de Dios se tiene que manifestar la justicia de Dios en ti. Porque has sido justificado por medio de la fe. Por la obra completa, acabada y perfecta de Cristo. Sí, eso ahora tiene que haber un papel que lo certifique, pero Dios no usa papeles. Bueno, la Biblia la tenemos en otro papel. ¿Sabes qué papel Dios usa? ¿Quiere que te lo diga? El papel que Dios usa es tu vida y la mía, porque el apóstol Pablo dice que somos epístolas, somos cartas abiertas. Y no escrita con tinta, sino con el sello del Dios viviente. Así que si Cristo ha hecho una obra perfecta y ha venido tu corazón, el que vive en ti, según dice tú y yo, que Gálatas 2:20, ya no vivo yo, pues ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Dice, pues, ahí lo dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo en un pecador arrepentido y lavado con la sangre de Cristo se manifiesta porque recibe el Espíritu. Y Dios lo lleva ahora ¿dónde? Al reino de la luz. Y Dios lo lleva ¿dónde? A una esfera de gracia donde ahí no llega la exigencia del pecador. No. Ahora yo tengo libre albedrío. Yo tengo libre albedrío. Pecado no llega, me pone una pistola. No, peca, no, yo tengo libre albedrío. Ahora, si mi libre albedrío yo lo cedo, porque yo lo que quiero es darle gusto a mi carne, pues entonces ya empiezan a haber problemas, sí, pero yo afrento a Dios.
Cuando yo le quiero dar gusto a mi carne en contra del designio del espíritu, entonces yo estoy incurriendo en desobediencia. No, hermano, no podemos caer. Sí, caemos en desobediencia. Claro que sí. O toda la culpa no se va a echar a Cristo. Nosotros también tenemos que coger responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu en nosotros. Mira lo que dice. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Yo no puedo ser el diablo, hermano, yo soy de Cristo, ¿vale? Porque el diablo dice peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si el Espíritu Santo está en ti, que significa que para eso apareció el Hijo de Dios, es para deshacer las obras del diablo. ¿Y las obras del diablo cuáles son? Las obras de la carne. Las obras de la carne son las obras del diablo en ti y en mí. Ahora dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No es que no quiera, es que no, por la simiente que está en él, no puede pecar. Dice, porque es nacido de Dios. Estos versículos no te los usan los liberales. No te los usan. Estos versículos no te los usan los liberales. Porque entonces tienen que ponerse a hablar de la nueva creación. Y entonces se le cae todo el puzzle. Y ya el salvo siempre es salvo. Y somos libres de toda condena, ya eso ya no cuadra. Y hay que cuadrarlo. Y entonces, si le metes estos versículos, se descuadra todo. Por eso digo que hay que enseñar toda la verdad y todo el consejo de Dios. Si yo no quiero ser un legalista, tampoco me voy a ir al otro lado. Y como no conozca la justicia, me voy al otro lado. Como no conozca la revelación de lo que pasó en la cruz, me voy al otro lado. ¿Qué pasa? Que una persona que tiene el Espíritu Santo va practicando la justicia. Mira lo que dice en el versículo 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dice que las obras de Caín eran malas y dice, y las de Abel eran justas, dice. No dice que eran buenas, dice que eran justas. Un cristiano cuando recibe la salvación, ¿qué es lo que hace? Empieza a practicar la justicia. Dijo el profeta Miqueas, ¿qué pide, oh Israel? ¿Qué pide de ti Dios? Dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante mi Dios. Cuando yo hago justicia, la vida que vivo es una vida conforme al Espíritu. Por eso, Romanos 6, que me dijeron a mí, me han dicho muchas veces, ¿no? Es que Romanos 6 en verdad no se puede cumplir, o no se puede cumplir. Mira lo que dice Romanos 6. Vamos un momentito para allá. Porque Romanos 6 es una declaración de lo que somos sin el yugo del pecado. Claro, como te ha hablado en Romanos 5 de la diferencia de Adán y Cristo y de la herencia que te ha dejado uno y otro, en el capítulo 6, mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible que una persona tenga el espíritu y que esté pecando alegremente y esté en una naturaleza bien. O sea, yo siempre lo he hablado con los hermanos y eso siempre ha coincidido. Ya no podemos ser los que éramos. No, pero yo estoy mal, vale, tú estás mal, pero tú no puedes ser el que era ya. Tú no te puedes ir al pecado y estar tan tranquilo pecando porque no puedes, porque hay una nueva naturaleza en ti. Y esa nueva naturaleza no te va a dejar hasta que se cumpla la justicia de Dios en ti. En vivo, en tiempo real. Porque que está allí registrado que yo soy salvo y que soy de Dios, sí, pero aquí se tiene que registrar aquí, hay que dar testimonio aquí. ¿Y cómo lo voy a hacer si no puedo? Si tiene el Espíritu. Por eso es que muchos hermanos se quieren ir a pecar y no pueden vivir una vida de pecado. Ahora hay otros que se han ido a pecar y al final acaban viviendo una vida de pecado porque le han dicho que la salvación no se pierde. Eso es una herejía destructora del último tiempo para convertir la gracia de Dios en libertinaje. Mira lo que dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, o sea, en la cruz? Si yo en la cruz he perdido mi identidad de Adán, ¿qué hago yo hablando de Romanos 7 diciendo que el pecado que mora en mí y que la ley que está en mis miembros? Si yo he sido bautizado en esa muerte. Ha muerto ese Adán. Ese ya no es mi marido. Ya no se enseñorea de mí. Ya no tiene la ley del marido ese prioridad en mi vida, ni jurídicamente ni emocionalmente. Tengo la ley de mi nuevo marido. Versículo 4. Porque los que hemos sido sepultados juntamente con él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también así nosotros andemos, como dice, en vida nueva. Una vida nueva. Una vida nueva que no tiene nada que ver con el pecado. Absolutamente nada. Sigue leyendo conmigo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Se está refiriendo, doble referencia a la resurrección física literal, cuando ya esté totalmente yo glorificado, pero también tengo las primicias de ese poder de resurrección en mí. Entonces, si he sido plantado en él, en la cruz, con la semejanza de su muerte, con la semejanza de pecado, porque yo traigo una herencia de Adán, como hijo de Adán o como esposa de Adán, ¿qué pasa? Ahora tengo también en mí la semejanza del postrer Adán. ¿Y qué pasa? Tengo el poder de la resurrección. Me voy a levantar, dice, lo seremos en la resurrección, sabiendo que eso es lo que pasa, que nosotros como que no sabemos eso, nos falta conocimiento. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa identidad vieja, que muchos la llaman el yo, ha sido crucificada. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Ha sido destruido. ¿Dónde está el cuerpo de pecado? Ha sido destruido. No, este cuerpo en el que yo he pecado tantas veces, ahora queda neutro. Porque el espiritual pecaminoso lo han sacado de mí, ha sido circuncidado. Y me han cortado, se ha roto el contrato que yo tenía con ese primer Adán. Ya no le pertenezco. No puedo buscar a mi primer esposo ni siquiera porque ya está muerto. Por eso dice el apóstol, por eso dijimos antes, si a Cristo lo conocimos así, ya tampoco, ¿por qué? Porque ha muerto. Ha muerto como hombre. No lo vayas a buscar como hombre porque ha muerto. Ahora ya ha resucitado entre los muertos y ahora sí que es el que está para salvarte. Y la vida que te da es la vida de resucitado, la vida de resurrección. Acuérdate, a ti el que te salva es el Cristo resucitado. La vida que recibes es la del postrer Adán, hecho espíritu vivificante. Versículo 7, porque el que ha muerto dice ha sido justificado del pecado. No tiene que estar justificando más el pecado. No tiene que estar dándole más explicación al pecado. Ha sido justificado. Y si morimos, olvídese una cosa, y porque lo digo al mismito, porque lo siento por el Espíritu. La mayoría de nosotros, yo vengo de donde vengo, y muchos conocen mi trayectoria. La mayoría de la iglesia están derrotas porque no conoce esto en el Espíritu. Esto simplemente es conocimiento. Cuando lo tienes aquí, ¿sabes lo que pasa? Que gobierna todo tu cuerpo y te das cuenta que esto es verdad. Y dices, ¿dónde está toda la guerra que yo tenía? Ya no existe. Vienes a la cruz y tú dices, oye, pero ¿qué es verdad? Claro, que es verdad. Es que lo que está aquí escrito es verdad. Que tú no lo experimentaras, eso es otra cosa. Pero esto es verdad. ¿Y por qué no lo experimentabas? Te falta el conocimiento. Créetelo. Y si no lo puedes creer, entonces porque Dios te lo meta. Que te meta Dios mío, méteme por inyectores. Méteme como sea esto. Que yo asimile esto. Cuando tú asimilas esto, no en tu alma. Porque muchos andan ahí en su alma. ¿Veis? ¿No? En el alma nadie va a vencer. Primer Adán no puede vencer. Pero cuando te llega a tu espíritu esto, es que es una vida... Es que tú dices, bueno, y todas las guerras que yo tenía, ¿esto cómo puede ser? Es que no me lo puedo ni creer. No me lo puedo creer, pues créetelo. Eso es lo que Cristo ganó para ti. Sacar pecado de tu mente. Es que el Espíritu está autorizado para que cuando tú te declaras muerto en Cristo y recibes la justicia de Dios en tu espíritu, Él está autorizado para sacar toda la guerra del pecado, la saca de tu mente y dice, este hombre ya no le pertenece ni a Adán ni vive bajo la ley del primer marido. Ahora tiene una nueva ley, la ley de vida en Cristo, que es la que lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este hombre ya no se puede enseñorear más la ley del pecado y de la muerte sobre él. Vienen tentaciones por aquí o por allí, pero la tentación cuando viene se cumple lo que dice aquí también. ¿Qué dice? Dice que no te puede mandar Dios tentación que tú no la puedes resistir humanamente.
juntamente con la tentación, te da la salida para que puedas resistir la prueba. Versículo 8. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, una vez murió por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Dice, así también vosotros, ahora nos habla a nosotros, habiendo puesto de referente a Cristo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, no gobierne, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto es un cuerpo mortal. Pero dice, no gobierne. ¿Por qué? Porque por ley ya no puede gobernar. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis. Concupiscencias son pasiones. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros, dice, oye esto, vuestros miembros como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si ahora te metes en Romanos 7 y no llevas esta línea, asimilando y entendiendo, o que yo te lo explique, no, con el Espíritu Santo. Si tú entras en Romanos 7, ahí dice, la ley que está en mis miembros, pues si te está diciendo antes que no gobierne esa ley en tus miembros. Si lo que te está diciendo ahora aquí en Romanos 7 te va a empezar a decir que esa ley es algo que lo tenemos asimilado, ¿verdad? Y que lo único que te libra de eso es la ley de vida en Cristo. Claro que es posible que no gobierne el pecado en tu cuerpo mortal. Y es posible tranquilamente que tus miembros no lo ofrezcas como miembros como instrumentos de iniquidad, sino que como instrumentos de justicia. Y en el versículo 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis, versículo 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, dice, o de la obediencia para justicia. O sea, yo tengo una ley sobre mí. Esté bajo Adán o esté bajo Cristo. Si estoy bajo Adán, tengo la ley del pecado y de la muerte. Y tengo que ofrecer estos miembros para iniquidad. No puedo hacer otra cosa. Ahora, si estoy bajo la ley de Cristo, si estoy bajo Cristo, también estoy bajo la ley. Eso de, no, yo soy libre. No, eso no existe. No existe. Entonces, ¿qué hago? Ofrezco ahora mis miembros a la obediencia al Espíritu y entonces los usa ¿para qué? Para ministrar la justicia de Dios. Que entre otras cosas, la justicia de Dios es traer las almas a Cristo. Para que Cristo sea su justicia. Y lo mismo que Dios ha hecho conmigo, puedo hacer yo con otro, porque tengo que estar en victoria. Tengo que estar experimentando y comiendo esta verdad continuamente, viviéndola. Tiene que estar la experiencia y la vivencia ligadas de la mano juntamente con el conocimiento, que el conocimiento cuando se hace vivo pasa a la vivencia, pasa a mis miembros. El conocimiento cuando se hace vivo pasa a mis miembros. Entonces cuando pasa a mis miembros, yo soy una epístola o yo soy una carta abierta. No sellada con tinta, sino con el Dios vivo. Y yo entonces testifico de la resurrección de Cristo, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No tengo una doble vida, que yo estoy aquí haciendo una cosa y por detrás estoy haciendo otra. No, yo fallaré y me iré delante de Dios y pediré perdón y punto. No tengo que estar con una bandera diciendo a la gente lo que he hecho y no lo que debo decir, no, porque Él es mi sumo sacerdote y es mi Padre. Pero yo tengo una vida de victoria. Ahora, acostumbrarme a tener una vida de derrota y fingir que estoy en victoria y decir que es que no, esto es un cacao, esto es que falta doctorado. Y falta gente que coja la cuerda y la tire y diga, no, es que la obra va por aquí. ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de Pablo? Porque Pablo acabó leyendo a Pedro. Perdón, Pedro acabó leyendo a Pablo. ¿Qué dice? Dice que las epístolas de nuestro hermano Pablo son difíciles de entender y los indoctos y los inconstantes la tuercen, dice, para su propia perdición. ¿Por qué? Porque tú a Pablo, si tú no tienes la revelación de la justicia de Dios en Cristo, tú te vas a creer que Pablo es legalista. O te vas a creer que Pablo es un liberal. Es que te lo vas a creer.
te vas a creer que Pablo o es un legalista y pide que hay que esforzarse, que andar en santidad y toda la historia esa, o te vas a creer todo lo contrario y vas a decir, no, Pablo nos ha revelado que aquí a la carne no podemos hacer nada con ella, pero que el pecado, que Cristo lo ha hecho todo y que somos libres. Y tú te vas a creer que Pablo es de un lado y de otro. Y Pablo no es ni de un sitio ni de otro. Pablo reveló la justicia de Dios en Cristo. ¿Qué es lo que te hace mantenerte equilibrado con un conocimiento exacto para vivir una vida de victoria? Por eso es que hay que entender a Pablo. Y los indoctos, dice, número uno, y los inconstantes, indocto es uno que no tiene doctorado, o sea, no tiene maestría. Y los inconstantes es gente que no persevera y entonces no puede tener la experiencia completa. Y en esa inconstancia o doble ánimo, la revelación no llega nunca a cuajarse. No sé si me explico. Entonces, claro, no puede expresar. Mira lo que dice en el versículo 17 de Romanos 6. Pero gracias doy a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, dice, pero es real que uno puede ser libertado del pecado, es real. Dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19. Solamente puedes ser siervo de la justicia cuando eres libre del pecado. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, así ahora para santificación, oye eso, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia. Una persona que está esclavizada al pecado no tiene ni idea ni capacidad para expresar la justicia de Dios. O sea, es libre, no, la justicia no le puede reclamar nada, la justicia divina. Y el Espíritu Santo no puede tratar con ella porque la persona es esclava del pecado. Pero es que hay gente que tiene conocimiento de Dios y siguen igual, porque no han entendido esto. Tienes que ser libre del pecado para dedicarte y concentrarte a la justicia. Dice en el versículo 21, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice, porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mira, libre del pecado, y hechos siervos de Dios. Dice, tenéis por fruto la santificación y como fin o como finalidad que dice, vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, cuando tú eres libre del pecado, tienes como fruto la santificación. La santificación es un fruto. Los legalistas dicen que no, que es un propósito. Te tiene que santificar, no. Yo tengo que ser siervo de la justicia y el fruto es la santificación. Mi propósito es que yo soy siervo de la justicia. Y el fruto que recibo es una vida de santificación. ¿Y qué es lo que ocurre? Tengo fruto la santificación y como finalidad la vida eterna. Muchos dicen que vida eterna es vida sin fin. Vale, eso es un significado, pero en el castellano, en el griego, la vida eterna tiene que ver con una calidad de vida que tú no la encuentras aquí abajo, sino que viene directamente de arriba. Y te mete en la dimensión de la resurrección de Cristo. O sea, una vida superior, una justicia superior, una dimensión superior. Es la gracia de Dios que está por encima del pecado. Y esa es la vida eterna. Por eso dice, 1 de Juan, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí mismo. ¿Cómo es posible que la vida eterna, que supuestamente tiene que ser algo que permanece para siempre porque es eterna, Dios se la corta? Porque está hablando no de vida sin término, sino de vida superior, de una vida que es una dimensión que tú la estás palpando a tiempo real. ¿A quién Dios se la corta? Dice al homicida. Gente que anda en la carne, en la iglesia, se vuelven homicidas, matan a los hermanos con el verbo, con la lengua, odian, persiguen, chismean, murmuran, critican y Dios le corta el grifo. Ya no hay vida en el espíritu. Ahora te lo ves ahí seco, más seco que un ripio, y con más mala cara que una papa arrugada, y tú le dices, ¿qué pasa, hermano? Y dice, estoy bien. Y están amargados de la vida porque Dios le cerró el grifo. Y porque no viven una vida por el espíritu, claro. Eso es un ejemplo que yo pongo, pero no podemos nosotros. Mira, yo he tenido aquí un montón de versículos que ya no sé ni cuándo acudí. Ya hay que dejarlo porque hemos llegado a una hora. Pero mira, Gálatas dice, hermano, no os engañéis, dice. Oye esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Cuando sembramos para el espíritu, dice, segaremos o cosecharemos vida eterna. Dice, pero si sembramos para la carne, ¿qué vamos a cosechar? Dice, corrupción.
corrupción, algo que se corrompe, es algo que llega un momento que eso apesta y eso dice uno, uff, así hay muchos que Dios no quiere que estén así. Y muchos es por decisión propia, por orgullo, por lo que tú quieras, ¿vale? Porque experiencia las tenemos todos. Pero otro es por falta de conocimiento. Dios quiere impartir conocimiento para traer la revelación de la vivencia. Y quiere levantar la iglesia. La quiere levantar. En el conocimiento vivo. No en letra. La letra te mata. Pero cuando tú tienes esa experiencia, tú dices, oye, que esto es verdad. Que esto es verdad. ¿Y qué pasa? Te engancha. Es que te engancha porque esto es droga divina. Te engancha. Entonces tú estás ahí y cuando te das cuenta de que se puede vivir una vida de victoria. Una vida de gozo, de alegría, de deleite, de paz. Viene persecuciones, pero es que estás ahí. Es que estás elevado. No hay quien te derribe. ¿Por qué? Porque estás en el espíritu. Estás en el espíritu. Y os voy a dejar, por favor, si queréis, que os leáis Romanos 7, pero no desde el versículo 14, no. Romanos 7, como hemos venido leyendo, Romanos 7, 1. Y del 1 al 6 es una analogía. Y después te desarrolla entonces las dos versiones de la versión del 1 al 6. Es Adán y Cristo. Y ahora del 7 al 25 es la herencia de Adán. Y del 8, de Romanos 8, 1 hasta el 9 es la herencia de Cristo. Adán y Cristo. La carne y el espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta bendita hora por tu infinito amor y tu misericordia. Te rogamos que esta palabra, Dios mío, tú la selles en nuestro espíritu y que tú la desarrolles, Dios mío. Tú eres el único, Señor, que nos puede llevar a una vida de victoria por la revelación, Dios mío, de tu espíritu. Yo te ruego que tú trates con cada hermano en lo personal, Dios mío. En esa forma linda y bella que solamente tú sabes hacer, Dios mío. Te doy gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén.